Buenos días. Bienvenidos al episodio número 19 de la Rueda del Alfarero. Hoy estamos en Lucas capítulo 14, versículo 1 a 4 y estamos enfocándonos sobre varias preguntas en el ministerio sanador de Jesucristo. Entre estas preguntas encontramos la idea de qué pasa si estamos en un ambiente donde no es un ambiente normal para orar por los enfermos. ¿Qué hacemos? También, ¿qué pasa en los casos donde la misma persona es culpable de su enfermedad o de su condición? Por ejemplo, si alguien estaba manejando su auto, se chocó por descuidarse y tiene un problema físico ahora. A veces tomamos esto como la justicia de Dios, que nos descuidamos y Dios está juzgándonos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Entonces, estas son las preguntas que encontramos contestadas en este pasaje. Lo voy a leer en la NBI. En el contexto, Jesús está yendo hacia Jerusalén, que comienza en capítulo 9 hasta capítulo 19 en su llegada a Jerusalén. Y él está entrando en varios temas sobre el discipulado y cómo podemos crecer espiritualmente, la formación espiritual del ser humano, el cristiano. O sea que, sigamos. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. La palabra notable literalmente significa una persona que reina. Y se cree que esta persona, este fariseo, fue parte del concilio de los judíos que se llamaba el Sanedrín. Y dice, era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Ahí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Hidropesía es cuando los líquidos del cuerpo van acumulándose en las piernas y en los extremos abajo de su cuerpo, y tomaban esta enfermedad como un juicio de Dios por un pecado cometido. O sea que típicamente esta persona no se veía muy bien en la sociedad judía del primer siglo. Entonces, ahí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Versículo 3. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido o no sanar en el sábado? Porque ellos creen que uno no puede trabajar en el sábado y estaban muy en contra de esta idea, pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que le cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado. Y no pudieron contestarle nada. Ahora, la pregunta que estoy tratando de ver aquí en este momento es, ¿qué pasa en los momentos cuando tratamos de encajar a Dios, de ministrar en los tiempos que querramos? He estado predicando en varias iglesias sobre el tema de sanidad y a veces me dan el bosquejo del servicio y que dice al final, le iba a orar por los enfermos por y da como 5 minutos 50 segundos. 5 minutos 50 segundos hasta 10 minutos y 20 segundos. O sea que en un tiempo bastante definido que voy a estar ministrando sanidad. Pero ¿cuál es el problema? A veces el Señor no va a someterse a nuestros planes. A veces Él quiere sanar por un par de horas. Entonces, yo entiendo que cuando una iglesia es muy grande hay que organizarla muy bien. Pero tenemos que pensar, ¿qué pasará si el poder de Dios cae sobre nosotros? ¿Qué vamos a hacer para, por ejemplo, despedir a los niños, o mejor dicho, a los padres para que puedan ir y recoger sus hijos? O sea que hay que organizarlo a veces para que podamos dejar al Señor mucha libertad para hacer lo que Él quiere hacer. Ok. Otro punto. ¿Qué pasa si nosotros
estamos orando por un enfermo y este enfermo dice que yo soy culpable de esta enfermedad porque yo tenía un caso de un hombre que era de las Fuerzas Armadas en un país en América Latina y por disparar su arma tanto sin tener protección en sus oídos quedó sordo. Pero ¿sabe lo que pasó? Dios me dio una palabra de ciencia para los sordos y Dios los sanó. A pesar que en un sentido él fue la causa de su enfermedad. Perdió su audición porque él disparaba un arma cerca de su oído sin tener protección. Pero Dios lo sanó por su misericordia. Tenemos el caso de Malco, que fue el siervo del sumo sacerdote cuando Pedro sacó una espada, cortó su oreja y Jesús volvió a conectar su oreja a su cabeza a pesar que Pedro se equivocó en cortar su oreja. Así que el Señor es misericordioso. Entonces, 3 puntos aquí. En versículo 5, tenemos que no podemos encajar a Dios en nuestro tiempo de sanidad. Como los fariseos, ellos no quieren que Jesús sanara a los enfermos en el día de sábado. Número 2, en versículo 7, algunos querían sentarse cerca del anfitrión para mostrar el honor de yo estoy cerca de la persona quien es el encargado de esta cena. Y Jesús tuvo que corregirles de cuidado con el orgullo espiritual. Y nosotros como líderes tenemos que ser representantes de Jesucristo en su humildad. Al final, Jesús desafió o retó al anfitrión de no solamente invertir a los conocidos, los ricos, los amigos, las personas con estatus muy alto, pero que buscaba a los ciegos, los cojos y los pobres para que el Señor pudiera recompensarle por mostrar misericordia a la gente marginada en la sociedad. Entonces, este pasaje es como un desafío de enfocarnos hacia las personas que no pueden pagarnos, no pueden darnos una recompensa. Que eso sea parte de nuestra motivación, es buscar a las personas que necesitan el amor y la misericordia de Dios y mostrar todo aquello. Pero que Dios les bendiga. Espero que hayan disfrutado este devocional que llamamos La Rueda del Alfarero.